pregunté antes de ir a la pausa a Guillermo Márquez, ¿en qué foro, en qué plataforma las partes involucradas en el asunto del agua en Jalisco han expuesto sus ideas y sus argumentos para que haya ese empate del que tú estás hablando? Bueno, no ha existido propiamente un foro y todo esto pues se asemeja más a lo que se ha llamado recientemente un relativismo práctico, en donde algunas situaciones son contrarias a los intereses de algún grupo de gente y la acción que realizan pues es desestimarlo solamente, sin aportar elementos de prueba. Entonces, en donde estriba ese supuesto empate hay un proyecto, como sabemos, con muchísimas deficiencias. Ahí está a la vista los documentos, una manifestación de impacto ambiental muy rudimentaria, o sea, no cumple estrictamente con los propósitos que debe cumplir una manifestación de impacto ambiental y se cataloga como un proyecto que va a beneficiar millones de gente, pero eso no está documentado, esos beneficios, pues, o sea, por otro lado, el análisis que se ha hecho desde el observatorio pues ha sido muy puntual, ha sido con bases técnicas y sociales sólidas, muy fundadas, y obviamente pues se contraponen a un proyecto que está prendido con alfileres, y bueno, los que promueven este proyecto, este negocio que está detrás del proyecto, es el motor que mueve todo, pues no les conviene una situación de esta naturaleza, pues que se clarifique los supuestos beneficios que tendrían. Y pongo solo un ejemplo de muchos que hay. Recién ingresaba esta administración al ejercicio público, en una reunión en Secretaría General de Gobierno, un representante de productores agropecuarios de los Altos le hizo esa pregunta de por qué le beneficia a los Altos de Jalisco que le quiten el agua, si es una región semiárida. Y bueno, es una pregunta que sigue ahí en el aire, no ha habido una respuesta puntual de por qué le beneficia a una región que quiten el agua. Entonces, eso es solo, como decía, un botón de los muchos que hay. Otros grupos de integrantes de este observatorio han pedido por transparencia información. Hay muchos datos que están ahí a la mano, que son muy visibles, documentos oficiales, que sería suficiente para, con un poco de sentido común, determinar que es inviable el trasvase de la región de los Altos, del Río Verde, a la cuenca del Río Lerma. ¿Cuáles son ellos? La reserva que se crea en el 95 de agua que no está en uso y que sería para consumo humano y público urbano, que bueno, trae condicionantes ahí el propio decreto de esa reserva, en donde dice que es agua que no está en uso y siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Entonces, esas frases se han dejado de atender. O sea, eso se considera que está reservado y punto, al costo que sea, sin considerar el avance que ha tenido en la producción de alimentos la propia región y sin descontar pues propiamente esos volúmenes que están en uso. Y por otro lado, se tienen vedas por tiempo indefinido y de aplicación con un grado de discrecionalidad en esa misma región. Entonces se afirma al mismo tiempo que hay agua de sobra y se prohíben nuevas concesiones de agua porque no hay agua. Entonces, eso, si se clarificara si se tomara en estricta consideración, son documentos oficiales, aunado a lo que declaró el 20 de diciembre de 2013 la Conagua, que la mayor parte de los acuíferos en la región están sobreexplotados. Tan solo eso debe ser motivo para sonar la alarma y decir no hay las condiciones para un trasvase. Y sin embargo, lo que se busca es, como si esto fuera un paciente que ya está en el quirófano, ya le están practicando una cirugía que no tiene los estudios o los análisis clínicos suficientes para determinar qué se va a hacer con ese paciente, pero ya lo tienen ahí en una cirugía. Guillermo Márquez está hablando de dos temas importantísimos para Jalisco. Uno, la construcción de la presa del Zapotillo en Cañadas de Obregón, en el municipio de Cañadas. Otro, el trasvase de agua del Río Verde
a la ciudad de León, Guanajuato, es decir, a la cuenca del río Lerma, que está mucho más cerca de ellos que de nosotros, que de Cañadas. Pero, dos temas. Los pronunciamientos del observatorio son los siguientes, con el fin de que usted tenga idea de qué está analizando Guillermo Márquez. Uno, que el gobierno del estado de Jalisco honre y haga cumplir el papel para el que fue creado el Observatorio Ciudadano, como órgano colegiado, técnico y ciudadano especializado en materia de agua. Tal y como se estableció en el denominado acuerdo mediante el cual se establecen las bases del Observatorio Ciudadano para el estado de Jalisco. El pasado, ¿cuándo? 29 de mayo del año 2014. Con base en lo anterior, el observatorio ha trabajado diligentemente durante más de 1 año y 4 meses, emitiendo recomendaciones sólidamente fundamentadas, y a la fecha no se ha recibido una respuesta concreta y bien cimentada de las recomendaciones emitidas por este organismo, que son 58. Segundo, que el gobierno del estado de Jalisco acate lo establecido en los artículos 2 y demás relativos al referido acuerdo, y por lo tanto manifieste por escrito y en forma pública si acepta o no el dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el observatorio, o si lo hará en forma parcial o total. En el supuesto de no aceptar hacerlo con la debida fundamentación y motivación que proceda, el silencio del gobierno del estado evidencia una falta de voluntad para cumplir las recomendaciones ciudadanas de este observatorio. Y digo el tercero, Guillermo, el gobierno del estado de Jalisco se abstenga del doble discurso en el tema de la gestión integral del agua, que se traduce en incongruencia, opacidad, falta de transparencia y de rendición de cuentas, no solo hacia el observatorio, sino sobre todo frente a la ciudadanía, pues por una parte pregona una política de transparencia, de rendición de cuentas y de apertura a la ciudadanía, pero en los hechos ha sucedido otra cosa. A través de sus secretarías y entidades, de sus titulares y directores, y en diferentes oficios y o comunicados, contradice plenamente dicha política al reconocer, sin la necesaria fundamentación y motivación, que no aceptan las recomendaciones emitidas por el observatorio, ya que la respuesta de estas dependencias al trabajo realizado refleja solo intenciones de cumplimiento o inclusive de seguimiento a las mismas, sin atacar la raíz de la problemática, confundiendo con dicha actitud a la ciudadanía. ¿Por qué todas estas observaciones, Guillermo? Bueno, es porque en diferentes reuniones o en diferentes declaraciones se dice una cosa, y cuando a través de transparencia se solicitó cuál sería una postura oficial al respecto, pues eso arroja. O sea, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua, a través de Carlos Hernández, respondió a esa pregunta de si las aceptaban o no, y dice que no las aceptan, ¿verdad? Por otro lado, la CEMADET pues dice que tienen buenas intenciones para cumplirlas. Entonces no ha existido, así como nosotros tenemos un acuse de recibo en oficialidad de partes, una declaración muy puntual de que se aceptan esas recomendaciones y que se estará trabajando y se estará informando la procedencia o no, y fundando pues del cumplimiento o no de esas recomendaciones. Entonces, a la fecha seguimos sin tenerlo, aun cuando, bueno, antier tenemos una reunión ya donde por primera vez se abordan las recomendaciones de una manera puntual, y pues desafortunadamente en 2 horas solamente vimos las 3 primeras de las 58, entonces la siguiente reunión será aproximadamente en 3 semanas. A ese paso, ojalá se alcancen a analizar las recomendaciones antes de que los proyectos se terminen. La cuarta parte del pronunciamiento del observatorio dice así: que el gobierno del estado de Jalisco motive, razone y justifique los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y de lo que se pretende con ello, en particular en lo concerniente con la
el componente que tiene que ver con el proyecto de la presa El Zapotillo y su acueducto, pues conforme a la documentación entregada a través del ITEI y del INAI, se detecta la duplicidad de funciones, tareas y costos que viene realizando dicha oficina, en perjuicio inclusive del erario estatal, con los trabajos también documentados que viene realizando el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por convenio con la Comisión Estatal del Agua. Además, con esta acción se demerita y se resta seriedad al quehacer del propio observatorio. Por lo tanto, es necesario que se motive, se razone y se justifique debidamente el por qué se encarga el mismo trabajo a la UNOPS y a la y al INTA, que se haga de frente a la ciudadanía y se presenten con claridad y precisión los trabajos que dichas entidades vienen realizando y de lo que se persigue con ello. Finalmente, se debe señalar enfáticamente que al contratar a las Naciones Unidas solo se ha confundido a la ciudadanía respecto a las tareas y funciones que dicha oficina viene a realizar en el estado de Jalisco, en particular con el delicado tema del agua, lo cual perjudica los propósitos de constitución del propio observatorio. Un comentario después de una pausa.